Gracias por continuar con nosotros. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales, New Horizons Radio, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, pues como siempre atentos a sus comentarios, a sus inquietudes en esta conversación central que tendremos en la mañana de hoy con mi querida Esperanza Ceballos, quien muy amablemente pues ha accedido a conectar con nosotros y contarnos desde su experiencia la gran labor periodística que está haciendo en Nueva York, allí en Univisión 41. Esperanza, gracias por conectar con nosotros, por estar ahí al otro lado, por permitirnos, ¿no? Ocuparte estos minutitos. Bienvenida a New Horizons Radio. Muchísimas gracias, Ana y Garrido, también por tenerme aquí, por comentarle, ¿no?, a la comunidad dominicana lo que está ocurriendo aquí. Bueno, ustedes ya son testigos a través de las redes sociales, a través de la televisión, porque todo llega al instante. Esa es la ventaja que tenemos ahora, ¿no? Lo que ha pasado los últimos días, el asalto al Capitolio. Bueno, esto ha convulsionado al mundo. Yo creo que definitivamente muchas cosas han cambiado después de ahí y muchas cosas también han cambiado para el mismo presidente Donald Trump, que solamente le faltan horas para ya terminar su mandato. Ya se habla, Ana, de que podría dar cerca de 100 indultos. Entre aquellos indultos estaría el doctor dominicano, ¿no?, oftalmólogo de la Florida. Recordarán ustedes que estuvo No. involucrado en este caso de corrupción, junto también con el senador Amén. demócrata Bob Menéndez o Robert Menéndez, pero también fue acusado y fue más bien condenado, ¿no?, a 17 años por fraude al Parece que no me Medicare por oye. 73 millones de dólares. Se habla, de acuerdo a CNN, ¿no?, que dijo ayer una fuente que podría indultar a este oftalmólogo Salomón Melgen. Vamos a ver a quiénes va a indultar el presidente Donald Trump en sus últimas horas que le quedan. Se habla de que sería a partir de hoy hasta mañana al mediodía cuando tendrá que dejar la Casa Blanca. Recordarán ustedes todas las denuncias que hizo, ¿no?, de fraude electoral, pero ninguna de sus denuncias, más de 60 demandas él llevó a los tribunales y ninguna tuvieron efectos. O sea, nunca se comprobó que hubo tal fraude electoral, no hubo una sola prueba. Por lo tanto, cada uno de esos casos con su abogado Rudy Giuliani pues se cayeron en los tribunales. Aún así insistía de que sí hubo fraude. Recordarán ustedes el pasado 6 de enero cuando hizo este meeting, digamos así, ¿no?, frente a la Casa Blanca, que fue resultado de que sus seguidores, miles de seguidores del presidente Trump que estaban fuera de la Casa Blanca, fueran hacia lo que era el Capitolio, ¿no?, en ese momento que estaba en la Cámara de Representantes y el Senado, que se iban a reunir para ya ratificar, certificar la victoria del presidente electo el pasado 3 de noviembre, Joe Biden. Entonces eso no fue posible en este momento por lo que ocurrió, por lo que ya vemos lo que sucedió. A propósito, con respecto a eso, el FBI y los organismos de defensa del país han dicho que hay más de 300 casos criminales, cerca de 100 personas que han sido ya arrestadas con cargos criminales y federales a cada una de estas personas. Ayer, por ejemplo, ya estaban arrestando a al menos 3 personas en Nueva York, una de Long Island, otra de Staten Island y también de Queens, ¿no? Con respecto a esta situación, la mayoría de estas personas que sucedió, que publicaban las fotos en sus redes sociales y alguien que lo conocía daba parte a las autoridades, ya sea al FBI o a las autoridades federales, ¿no? Y entonces identificaban a estas personas e inmediatamente procedían a su arresto. También en el estado de Nueva Jersey, varias personas han sido arrestadas en ese sentido. La mayoría, lamentablemente, jóvenes. Recordarán ustedes, uno de los que fue arrestado fue el que tenía bien pintoresco, ¿no?, los cachos. No sé si ustedes se acuerdan de ese, claro, que tenía un tatuaje y estaba pintado. Bueno, ese de los cachos que aparecieron fotos de él con Rudy Giuliani, pero ya en otra condición, ¿no?, vestido en saco y corbata y todo lo demás. Pues está pidiendo al presidente Trump que lo perdone en los perdones presidenciales que podría emitir en lo adelante, o sea, tanto en el día de hoy como en las horas de mañana. Recordarán ustedes que el presidente electo Joe Biden, mañana es la toma de posesión o la inauguración. Será muy diferente a como se ha hecho en lo tradicional, ¿no?, por varias razones. Primero, por lo que se conoce, la pandemia de coronavirus. No se quiere que haya muchas personas aglomeradas. Aquí en los Estados Unidos, con respecto a la pandemia, estamos llegando, ya pasamos la barrera de los 400,000 personas muertas. O sea, estamos hablando que desde que se conoció esta pandemia en marzo pasado,
aunque ya se sabía, ¿no?, de diciembre en China, pero en marzo, cuando empezó a conocerse los primeros casos de coronavirus en los Estados Unidos, ya hay cerca de 400,000 personas que han muerto debido a esta grave enfermedad. Entonces, la toma de posesión en el día de mañana será con poca gente, pocos invitados. Han sido seleccionados, por ejemplo, los de la Cámara de Representantes, más el Senado, y obviamente algunos que otros invitados. Va a ir Mike Pence, que recordarán ustedes cuando estuvo el 6 de enero en el Capitolio, que es el voto que tiene que certificar la victoria del presidente electo, cualquiera, siempre va a ser el vicepresidente. Pues en su discurso, Trump había dicho que Pence tenía en sus manos ratificar su victoria porque él había ganado. Entonces Pence lo que dijo, bueno, la Constitución no me manda a hacer esto, lamentablemente yo no puedo revertir el resultado que hubo ya en las urnas electorales, yo tengo que hacer simplemente mi papel, claro, ¿no? Entonces Mike Pence se ha dicho que va a asistir en el día de mañana. También van a asistir otros expresidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush, y hasta el momento hay otros, por ejemplo, como Jimmy Carter, que no va a viajar hacia Washington, D.C. Eso lo va a hacer por primera vez, ¿no?, después de que dejó la presidencia. Entonces, mañana es un día muy particular, un día donde muchas personas han dicho va a cambiar la página de la historia, ya con un presidente con muchísimas controversias, donde, por ejemplo, las redes sociales, tanto Twitter y otras, ¿no?, eran su modo de hablar, donde a través de Twitter despedía a sus propios funcionarios, a través de Twitter anunciaba grandes eventos, a través de Twitter hacía todo. Ahora está silenciado, ¿no?, porque le han silenciado Twitter, Instagram, Facebook, hasta YouTube, todo le han silenciado al presidente Trump debido a que fue una decisión por las mismas redes sociales para evitar, ¿no?, después de lo que pasó en el Capitolio, para evitar incentivar mucho más a las masas, a estos blancos radicales, a estas personas que acudieron a hacer esto. De hecho, Ana y Garrido, se conoció que el mismo FBI dijo que una de las intenciones de estas personas que fueron al Capitolio era asesinar tanto a Mike Pence como también a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Imagínense ustedes que hubiese pasado eso, ¿no? O tuviésemos, Dios, bueno, gracias a Dios que no pasó, estuviésemos hablando otra cosa en el día de hoy, ¿no? Claro. Entonces, esto ha pasado y ha dado mucha vuelta, ¿no? Y lo que está sucediendo en el día de mañana es histórico, por lo que, obviamente, lo que está pasando. Pero algo bien interesante, Ana y Garrido, es que mañana, por ejemplo, va a haber 25,000 miembros de la Guardia Nacional en lo que respecta a la seguridad para lo que es la toma de posesión. Es como 2,5 más la cantidad que se utiliza para otras tomas de posesiones. Pero aparte de los 25,000 miembros de la Guardia Nacional, que de hecho han sido depurados y están siendo depurados por los organismos de defensa del país, también varias ciudades, incluyendo la ciudad de Nueva York, han mandado 400 policías para también ser parte de la seguridad en el día de mañana. O sea, algo prácticamente histórico, una seguridad. En estos momentos la ciudad de Washington, D.C. está blindada por las 4 esquinas, ¿no? Y el mismo presidente electo Joe Biden ha dicho a todos sus seguidores, quédense en sus casas y vean la toma de posesión a través de las redes sociales, a través de la televisión. No hay necesidad de ir allá, no se le va a permitir la entrada y de hecho, ya una persona fue arrestada porque fue encontrada con municiones, con pistola y tenía un carnet falso de supuestamente cobertura a la inauguración. Entonces es muy delicado todo lo que está sucediendo en estos momentos, hay muchísima seguridad y no quieren que suceda nada similar a lo que pasó el día 6 de enero en el Capitolio con esta invasión donde, bueno, lamentablemente ya murió un policía, ¿no? Murió cinco personas murieron, sí. Pero entre ellas fue un policía del Capitolio que las imágenes eran bien perturbadoras hacia aquellas personas que veían como este policía, ¿no? El policía de New Jersey, pues murió en ese vamos a decir, violento ataque al Capitolio, entre otras personas también que murieron ese día de los manifestantes. Una que fue baleada y era veterana, fue baleada también al entrar al Capitolio. Entonces, están sucediendo muchas cosas interesantes aquí en los Estados Unidos. También se espera que inmediatamente el presidente electo Joe Biden asuma, pues vaya y tome varias decisiones. Se está hablando de algo muy importante, ¿no?
Por ejemplo, el presidente Trump, ustedes saben que nunca estuvo de acuerdo con lo que es el cambio climático. De hecho, salió del Acuerdo de París. Se habla de que una vez Joe Biden asuma la presidencia, pues va a firmar cerca de 12 órdenes ejecutivas. Entre esas órdenes ejecutivas está, por supuesto, entrar a lo que es el Acuerdo de París, entre otras cosas, ¿no? Poner fin a la prohibición de viajar a los países predominantemente musulmanes, entre otros. Y también se está hablando de naturalizar a varios inmigrantes que tienen aquí muchísimos años. Por ejemplo, el caso de DACA, estos estudiantes que vinieron aquí antes del 2015 y que en la mayoría están en las universidades y que tienen a sus padres, ¿no?, que son indocumentados. Así que hay muchas expectativas. A partir de mañana vamos a ver qué sucede. Hasta el momento, por ejemplo, se habla también que los miembros del equipo de defensa, exactamente, por ejemplo, del Pentágono o del secretario de Estado, todavía son nominados, ¿verdad? Son nominados que ya el presidente electo Joe Biden los ha nominado, pero falta el siguiente paso, que es el Senado quien tiene que ya finalmente dar la aprobación de que sí estamos aprobándolo, de que usted será pues su secretario de defensa, usted será el secretario de Estado. Eso no ha pasado. Se espera que eso pase mañana antes de la toma de posesión, porque imagínense ustedes que empiece el presidente ya Joe Biden, empiece su gobierno sin un equipo de defensa. Entonces esto se espera ya mañana, antes o después de que asuma la presidencia. Vamos a ver qué vamos a esperar en materia, por ejemplo, de relaciones exteriores. Van a haber muchos cambios, obviamente eso es lo que se espera, y también en materia de migración se esperan muchos cambios en ese sentido. Ya ustedes saben todo el récord del presidente Donald Trump, de la construcción del muro y todo lo demás. Así que Esperanza, esperaremos. Esperanza, buenos días. Un par de preguntitas, si podemos. En primer lugar, una pregunta rápida y que tiene más que ver con la coyuntura que otra cosa. En la ciudad de Nueva York se están tomando aprestos para manejar el tema de la toma de posesión mañana y un posible ataque al Capitolio o al Capitol Building del estado de Nueva York, a City Hall en este caso. ¿Tú notas o has recibido alguna información de parte del gobernador o de Andrew Cuomo o del alcalde Bill de Blasio sobre la ciudad de Nueva York? Sí, a propósito, bueno, tanto el gobernador Andrew Cuomo, tal como mencionas, durante toda esta semana ha hablado de que, por ejemplo, en Albany, que es la capital de Nueva York, del estado de Nueva York, ya se están tomando las medidas del lugar. De hecho, en las calles tú puedes ver miembros de la Guardia Nacional con armas largas y se está protegiendo no solamente la capital de Nueva York, también la capital de New Jersey, Trenton, también la capital de Connecticut. O sea, cada una de las ciudades en lo que respecta a los Estados Unidos y las capitales de cada estado están siendo protegidas en estos momentos. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio también ha dicho lo propio, ¿no? Se están tomando las medidas del lugar, hay mucho más policía, hay más seguridad en lo que respecta a la zona de Times Square y Midtown también, donde está la alcaldía, ¿no? City Hall, y todo eso, ya ellos están tomando las medidas del lugar desde lo que ocurrió en el Capitolio, ¿no? No quieren que pase nada. De hecho, el mismo día, el 6 de enero, que se estaba ocurriendo en el Capitolio esa situación, en el Capitolio estatal de Albany, en Nueva York, también ocurrió una situación. Obviamente no fue algo similar a lo que pasó allá, pero hubo una protesta en las afueras del Capitolio estatal en Albany y una persona resultó apuñalada. A partir de ahí, obviamente, hay mucho más seguridad y entonces no quieren que suceda nada similar en ninguna de estas ciudades y sobre todo la ciudad de Nueva York, que es una ciudad muchas veces blanco de ataque y un poco vulnerable con respecto a estas personas que quieren hacer daño, pero está bastante blindada la ciudad de Nueva York y creo que también Albany con respecto a lo que podría suceder, ¿no? Hay que estar preparado y yo creo que una de las policías más preparadas de todo el país es la policía de Nueva York. Ok, con relación a eso, una segunda pregunta. Tú sabes que a muchos ha sorprendido el apoyo que ha tenido a lo largo de estos años Donald Trump y en los grupos latinos. Precisamente un presidente que se hizo famoso primero atacando el origen de nacimiento de Barack Obama y luego
acusando a los mexicanos de ser narcotraficantes, violadores, etcétera, etcétera, y que obviamente a lo largo de su mandato pues ha agredido de manera importante a los grupos inmigrantes, la construcción o el intento de construir un muro, la separación de las familias en la frontera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los grupos latinos, sobre todo, o digamos de una manera preponderante en el estado de la Florida, pero en general había mucho entusiasmo republicano latino. Y me pregunto cómo tú observas hoy en día ese grupo minoritario del cual los dominicanos formamos parte en la ciudad de Nueva York, y cuáles son las inquietudes que tienen ahora mismo los latinos en Nueva York con respecto a Biden. ¿Qué cosas para ellos son más importantes? Porque hablamos del tema climático, ese es un tema que obviamente a mentes ilustradas nos preocupa, pero no necesariamente a todo el mundo. Al que está viviendo del día a día no está pensando en eso, en el descongelamiento de los hielos, ni en la polución o el agujero de la capa de ozono, obviamente, sino que también, pues obviamente lo de DACA es algo que preocupa, pero también preocupan otros temas como welfare, como los $2,000, como el tema de la cobertura hospitalaria. ¿Por dónde andan los tiros con los grupos latinos en Nueva York? Sí, bueno, lo primero, ¿no? Que si tú te pones a ver, por ejemplo, los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre, vas a ver una similitud con respecto a, tú dirías, ¿no? Casi la mitad votó por Donald Trump. Entonces, millones de personas votaron por Trump y millones de personas también votaron por Joe Biden. Obviamente, obtuvo más colegios electorales Joe Biden, más votos también, pero millones, más de 70 millones votaron por el presidente Trump. Entre esos millones hay muchos latinos. ¿Por qué? Bueno, interesante lo que planteas, ¿no? Hay muchas cosas que tú dirías, todo lo que planteó con respecto a esta comunidad inmigrante, a los que vienen a este país a trabajar duro, muchas cosas que dijo, los acusó de delincuentes, los acusó de vender drogas, los acusó de muchas cosas que muchos no lo son y no lo somos. Y estamos en este país trabajando y echando para adelante, ¿no? Y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Me imagino que muchos, en lo que respecta a muchos dominicanos, sí apoyaban a Trump, ¿no? Por las políticas migratorias, porque de una forma u otra se identifican y quieren que nadie, por ejemplo, en República Dominicana, no venga nadie de la otra mitad de la isla para pasarse a territorio dominicano, y se identificaban mucho, pienso yo, en ese sentido. Yo creo que es interesante, ¿no? Como muchos también afroamericanos aprobaban el gobierno de Donald Trump. Pero hablas algo interesante, ¿no? Y otra de las preocupaciones de una vez asuma la presidencia Joe Biden es la economía. Y mucha gente, si tú te pones a caminar por las calles de Alto Manhattan, donde la mayoría son dominicanos, tú te pones a hablar, conversar con la gente, guardando su distancia social, obviamente, por esto del COVID-19, mucho lo que te dicen es la economía. Muchos restaurantes han cerrado, muchos negocios han cerrado. ¿Qué va a hacer el presidente electo Joe Biden una vez asuma la presidencia con respecto a tantos negocios que han quebrado, a muchas personas que han perdido sus empleos? Hay millones de personas que ahora mismo están colectando el seguro de desempleo porque no tienen trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán las fuentes de empleo que se van a crear una vez asuma esto? ¿Qué va a pasar también con la vacuna de COVID-19? ¿Será funcional? ¿No será funcional? ¿Cuántas personas podrían ser vacunadas? ¿En qué periodo de tiempo? Él habla de que en 100 días se vacunen 100 millones de personas. ¿Será esto posible? Entonces hay muchas interrogantes con respecto a la economía, a lo que va a pasar en el futuro económico de la nación. Y el futuro económico de los Estados Unidos en parte también tiene que ver con el futuro económico de otros países, como es República Dominicana en ese sentido, ¿no? Porque a veces nos vemos en ese espejo, ¿qué va a pasar con la economía? Entonces hay mucha gente que quizás está esperando, se habla de otro tercer paquete económico con respecto a COVID-19 que le enviaría mucho más ayuda a muchas personas, pero estamos hablando, por ejemplo, Garrido, que el segundo paquete económico, el cheque se le envió a las personas a las casas, son $600 el último, y de esos $600, pues imagínate, no da para pagar una renta a una persona. Quizás puede una persona que alquila una habitación pagar la renta, pero en Nueva York la gente paga más de $2,000 de renta. Entonces hay muchos que necesitan
necesitan dinero, ¿no? Para poder vivir el día a día. Con respecto a la comida también, que va a pasar con muchos, si habrá recortes, si incrementarán los impuestos, se tendrá que hacer algo en este sentido. Entonces, si hay recortes, entonces, ¿a qué sectores va a afectar? Afectará la educación, afectará los programas sociales. Vamos a ver qué afecta a eso. Entonces, en lo adelante hay muchos retos, obviamente en materia económica, hay muchos retos que podrían afectar a muchas personas que de bajos ingresos. Entonces, eso está por venir. Hay que ver en materia económica qué va a pasar y es la preocupación que tienen todos. Bueno, un punto interesante y que aprovecho para comentarlo contigo acá en el aire es definitivamente la toma de posesión de mañana. Y Ana, hay un dato que obviamente ningún presidente dominicano tiene ese trauma o ese problema de por medio, porque acá en República Dominicana obviamente pues las fuerzas militares nuestras no tienen ese nivel de envergadura, ¿no? Ni de importancia, y es lo que le llaman el fútbol, o sea, el maletín que carga el presidente o que carga el Marine que está al lado, el marino que está al lado del presidente de los Estados Unidos, que tiene el nuclear football, o sea, la computadora, ¿no? La laptop con la cual se activa todo el sistema de defensa norteamericano y se ordena un ataque nuclear. Por primera vez, como el presidente saliente ha anunciado y ha dicho que no va a respetar las normas y el protocolo, como no lo ha hecho en nada, y no va a ir a la toma de posesión de su sucesor, sino que se va a ir para su casa, de su villa en West Palm Beach, en Florida. Literalmente vamos a tener dos nuclear footballs. Vamos a tener un nuclear football que va a ir con el presidente saliente hacia Florida, y otra que va a estar en Washington para ser entregada al presidente entrante. Una vez pase el discurso de toma de posesión y el juramento frente al el presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, pues Joe Biden iría a la Casa Blanca, y allí en la Casa Blanca, pues, o no sé si lo hacen ahí mismo en el Congreso, creo que se hace en el Congreso, en la oficina de la Speaker of the House, Nancy Pelosi, que está ahí. Pero una vez él se activen los códigos con él, se desactivan con Donald Trump simultáneamente, y dejaría uno de ser y pasaría el otro. Y Nancy Pelosi, que estaba ahí en imagen, es importante conversar con ella o comentar de ella sobre este tema, porque ella desde la semana pasada está pidiendo que a él le quiten los códigos. Y tuvo varias reuniones con los jefes del Pentágono para que le aclararan si había alguna posibilidad de que este señor, ¿verdad?, hiciera una de sus tantas locuras, como son los 100 indultos que va a hacer. Entre esos 100 indultos, Esperanza, no hemos comentado, pero tú mencionaste al doctor Melgen. Esa me parece súper extravagante, ese indulto a ese señor. De hecho, Menéndez se salvó en uñita por su liderazgo y todo lo demás, de estar en esa acusación. Pero, óyeme, es famoso el grupo de gente que aparentemente él va a indultar, y todavía existe la posibilidad de que se autoindulte a él mismo. Esa es una de las que se han dicho. A él y sus hijos, ¿no? Su familia. Sí, a Ivanka, que quiere ser gobernadora de la Florida, va a pasar primero a ser indultada y luego gobernadora. Uno de los detalles con relación al indulto es que cuando a ti te indultan, literalmente tú estás aceptando que tú eras culpable. Entonces bueno, en ese sentido, Garrido, conversé la semana pasada con un analista político de la Universidad de Columbia, y él decía de que si él se autoindulta, entonces ya estaría aceptando su culpabilidad. Claro. Entonces, en ese momento, cuando se hablaba, por ejemplo, del juicio político, impeachment, decía él que lo más que le convenía al presidente Trump era que Mike Pence llamara o encomendara la enmienda 25, porque así Mike Pence podría perdonarlo a él
ya se va de la Casa Blanca y todo el mundo queda bien, tanto los republicanos como los demócratas, porque hay muchos republicanos que le han dado la espalda a Trump después de lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio. De hecho, 10 en la Cámara de Representantes votaron para que sea enjuiciado. Ahora, en el Senado, por ejemplo, lo que es el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, también dijo que había que enjuiciarlo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar también con eso, con el impeachment. Obviamente ya no será presidente, pero lo que se busca es que no aspire más a la presidencia, porque él tiene aspiraciones para el 2024. Entonces, ¿qué va a pasar con ese impeachment también? ¿Qué va a pasar en lo adelante en el Congreso, en el Senado? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, él si se autoindulta, entonces estaría aceptando una culpabilidad. Y sería, yo creo que primera vez en la historia de los Estados Unidos. No sé si hay otro presidente que se haya autoindultado. Entonces, el autoindulto como figura, de hecho, todavía está constitucionalmente cuestionado, ¿no? De que eso se pudiese. Ciertamente, tal y como tú dices, el único otro indulto a un presidente fue Gerald Ford a Richard Nixon, que hizo... No fue por la enmienda 25, sino que él renunció sencillamente. Bueno, pero él renuncia porque lo visitan los líderes del Senado en el año 73 y le dicen, mira, ya el juicio de Watergate llevaba 2 años conociéndose, y el nivel de evidencia era tan alto que los senadores fueron a la Casa Blanca y le dijeron, mira, o tú renuncias o definitivamente vamos a tener que hacerte un juicio político, porque todas las informaciones que tenemos aquí nos llevan al impeachment. Entonces Richard Nixon, antes de que lo enjuiciaran, renuncia, y Gerald Ford lo perdona para que no se haga el juicio político. En el caso y sale así, culpable pero perdonado. Culpable sin habérsele pasado juicio, ¿no? Culpable en el sentido de que tácitamente aceptó el perdón. En el caso de Trump, lo más interesante del impeachment, tú que hablas del Senado, mira, el que cuente con Mitch McConnell es como que está contando con el demonio. O sea, ese señor nunca va a hacer nada a favor de nadie que no sea él solo. Y es una persona totalmente no confiable, como mismo lo han presentado Lindsey Graham o Ted Cruz. Son un grupo de bandoleros toditos. Pero, Garrido, en ese sentido te tengo que decir una cosa, ha sido coherente. Mitch McConnell ha sido coherente porque cuando él en su momento es lo que ha dicho que está dispuesto a ver la evidencia. Recuerda, antes de que sucediera lo que sucedió en el Capitolio, él estaba con Donald Trump. Él quería que se revisaran los votos en estados como Arizona. Él quería que se revisaran los votos en estados también como Georgia. Pero ¿qué pasó? Después que él vio todo esto, dijo, es inaceptable. Esto no se puede tolerar. Inmediatamente yo pienso que ahí no actuó como un político, sino como un ciudadano, como muchos de los que actuaron en la Cámara de Representantes, es mi opinión. Y al otro día, después de decir eso, entonces dijo, bueno, vamos a ver. Lo mismo hizo Lindsey Graham. Lindsey Graham en el mismo Congreso, el día del ataque, a las 8 de la noche, cuando el Congreso se volvió a reunir, dijo, basta ya esto es suficiente. Yo estaba dispuesto a que se observaran los votos, pero esto es inaceptable. Y eso fue el miércoles 6, y ya el viernes estaba con Donald Trump en un campo de golf. Y ese ahora mismo, Lindsey Graham, es la ficha que está utilizando Mitch McConnell para que se opongan al impeachment. O sea, porque ellos juegan primera base uno y el otro quecha. O sea, mira, son parte del mismo equipo. En que en el Congreso de los Estados Unidos aparezcan 17 senadores republicanos dispuestos a observar ese juicio político y a condenar a Donald Trump, va a ser algo muy interesante. Lisa McCoskey de Alaska ya dijo que sí, que ella va a acusarlo definitivamente. Mitt Romney puede ser que le crezcan pelos y lo haga, pero no es seguro porque ese señor tampoco es confiable y cada vez un día salta con una cosa y otra con otra. Pero que aparezcan 17 senadores para que sean la mayoría, eso va a ser muy difícil. Ojalá y así suceda. Pero que ahora, a partir del mañana, también el Senado y la Cámara de Representantes será demócrata. Por eso que estoy hablando de 17, no estoy hablando de 19. Es republicana la Cámara
no, el Senado es republicano, la Cámara de Representantes continúa siendo demócrata Esperanza. y va a seguir siendo demócrata, pero a partir de mañana ya quien tendrá la mayoría en el Senado también serán los demócratas, pero vamos a ver cuántos votos se va a necesitar para ese impeachment. Obviamente son 17. Con John Roberts, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dirigiendo este juicio. Vamos a ver, ¿no?, qué va a pasar en los próximos días con respecto a esto. Y sí, se le va a inhabilitar para que no pueda correr en las elecciones de 2024. Hay que verlo eso todavía, hay que verlo, porque hay muchos republicanos que están en contra de eso, tal como mencionas. Esperanza, por eso te hablo de 17 senadores y no de 19. Hoy en día son 52 senadores republicanos, se necesitarían 19, porque tenemos que tener 67 a favor. Y otra cosa, el impeachment, si no es condenado, no lo inhabilita. Solamente lo inhabilitaría si lo condenan. O sea, que lo condenan, y no solamente si lo condenan, aparte de eso tiene que haber una cláusula que diga, porque si salió el juicio político y es presidente, él puede postularse cuantas veces quiera, pero tiene que haber una cláusula, según una abogada constitucionalista que estuve conversando con ella, tiene que haber una cláusula que diga que está inhabilitado. De lo contrario, puede presentarse eso está dentro del artículo de ahora de secesión y de traición a su juramento. Eso está claramente establecido. Sí lo condenan, pero el tema es que lo condenen. Muchísimas gracias, Esperanza. Un gusto verte de nuevo y qué bueno que Nueva York está tan bien servido con tus servicios por allá. Nosotros acá en New Horizons, pues una casa nueva para ti cada vez que necesites cualquier cosa, y que obviamente pues mantengas siempre cerca al sector de educación privada en nuestro país a través de nuestra institución. Señores, hemos concluido, Ana, yo creo, por el día de hoy. Agradecer a Esperanza, una agenda bien llena. En efecto, así es, gracias. Y mañana un día histórico, mañana la toma de posesión de Joseph Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos, y Kamala Harris como la primera mujer, vicepresidenta negra asiática de minoría de los Estados Unidos de América, y primera vez que el presidente saliente pues no estará presente para los actos. Gracias. Señores, nos vemos mañana. Gracias, Esperanza, feliz resto del día y gracias a todos. Recuerden mañana a las 11 a través de Neón y